Y seguimos hablando de sanidad, en este caso de salud bucodental, porque Clínica Colina nos trae una semana más los mejores consejos para cuidar nuestra boca. César Colina, muy buenas tardes, eso lo primero. Buenas tardes. Hoy vamos a hablar de algo muy común, de algo que yo creo que nos pasa a todos o a casi todos, y es el miedo a ir al dentista. Esto sigue siendo frecuente, ¿no? Sí, es frecuente, quizás cada vez menos, porque las técnicas hoy en día de anestesia o quizás el trato al paciente ha cambiado, pero arrastramos ese pasado en el que se hacía quizás mucho daño, desgraciadamente, y se informaba poco. Y cuando ibas al dentista te decían poco, actuaban y tenías que aguantar, ¿no? Pues quizás esas malas experiencias todavía hace que pacientes pues, no vengan al dentista, que además es muy dañino para ellos porque es importante la prevención, ¿no? Pero bueno, es frecuente, pero cada vez menos. ¿Qué técnicas existen? ¿Cómo podemos ayudar a los espectadores a que poco a poco vayan perdiendo ese miedo? Bueno, Carla, lo más importante creo que en mi práctica clínica es no hacer daño. O sea, es una cosa que yo no sé hacer daño a la gente, es decir, es algo que ya es pasado. Es decir, una cosa es no hacer daño, otra cosa es tener ansiedad, ¿no? Porque mucha gente, el hecho de ir al dentista, de estar tumbado, con la boca abierta, por la cual tienes que tragar y tienes que respirar, es una posición muy indefensa, ¿no? Entonces, pues hay pacientes que no lo llevan muy bien. Hay otros que sí, pero hay pacientes que no lo llevan muy bien. Entonces, pues bueno, yo lo que trato es primero no hacer daño, evidentemente, y luego tratar de reducir esa ansiedad. ¿Cómo lo hemos hecho durante 20 años? Pues lo hemos hecho primero con una ansiolisis con medicinas, es decir, con, por ejemplo, una benzodiazepina, un diazepam, ¿vale? Entonces conseguimos rebajar la ansiedad y el paciente tiene el tratamiento sin dolor, bueno, y relativamente y muy cómodo. Lo que pasa que el problema que tiene ese tipo de medicación es que dura mucho tiempo en la sangre y entonces el paciente se va a casa, se duerme la siesta, está adormilado, no puede coger el coche y a veces no puede ni trabajar porque estás un poco adormilado, evidentemente, ¿no? Entonces es una de las cosas que hemos hecho hasta ahora. La segunda es, por ejemplo, pacientes que tienen mucho miedo, que se quieren hacer unos implantes, pues me piden, por favor, César, necesito un poquito más, duérmeme con anestesia general. Y digo, no, eso no se hace. Lo que hacemos es una sedación consciente. Yo en la clínica con el doctor De Vicente, el jefe de quirófanos de Lugo, fantástico profesional, pues les coge una vía y te seda y te relaja. Entonces lo bueno que tienes es que no te enteras de nada y aparte cuando te retiran ya esa sedación te da un efecto amnésico, parece que has estado 10 minutos y a lo mejor has estado 2 horas y media, ¿no? Es genial, el paciente se va encantado de la vida. Y el tercero, que es el más novedoso, es el óxido nitroso, ¿no? Que es el gas de la risa famoso, que llevamos aplicando ya un buen tiempo y que la verdad es fantástico porque la verdad que conseguimos una ansiolisis, que es la reducción de la ansiedad por medio de un gas inhalado, ¿vale? Explícanos, por favor, un poquito más en qué consiste esta técnica, qué es eso del óxido nitroso, porque resulta muy curioso que se emplee para esto. Sí, la verdad que el óxido nitroso ha cambiado nuestra clínica dental, ¿no? Al final, el óxido nitroso, estamos hablando de un gas que tú respiras, que lo que provoca principalmente es una ansiolisis, ¿no? Que es la reducción de la ansiedad. Ese paciente que viene nervioso, le colocamos el gas y automáticamente se relaja. Y luego ya continuamos, ¿no? Entonces, lo bueno del óxido nitroso es que es un gas que me da una sensación como que estoy flotando, estoy relajadito, y entonces pues bueno, es fantástico porque además no solo me da esa ansiolisis, sino que también me da un efecto de analgesia. Es decir, si yo por ejemplo quiero hacer una limpieza, que todos sabemos con las limpiezas, como tomamos fruta a diario, ya el próximo día hablaremos de ácidos, me va a provocar una sensibilidad en ciertos dientes y cuando me hacen una limpieza todos sabemos que esta zona aquí nos molesta. Bueno, pues lo bueno es que el óxido nitroso me da un efecto analgésico y no molesta cuando hago una limpieza, de tal manera que soy tranquilito y no me duele absolutamente nada, ¿no? Bueno, el óxido nitroso lo podemos utilizar para todo, desde un simple empaste hasta una endodoncia, implantes o lo que sea, ¿no? Va un poco al gusto del paciente, ¿no? Hay pacientes que nos piden, yo siempre quiero óxido nitroso porque estoy más tranquilo y más relajado, ¿no? Pues bueno, fenomenal. Y bueno, y sobre todo también muy interesante en niños, ¿no? En odontopediatría, ¿no? Los niños que a veces son un poco rebeldes y que tienen miedo, pues bueno, conseguimos poderles tratar a través del óxido nitroso y es maravilloso, ¿no? Entonces el óxido nitroso ha cambiado mucho la clínica dental y sobre todo lo más importante, y es que yo cuando utilizo el óxido nitroso y acabo, no es como te contaba antes que el diazepam o las benzodiazepinas tienen 24 horas de vida media en sangre, por lo tanto el paciente queda adormilado, no puede trabajar, evidentemente no puede conducir y en cambio el óxido nitroso lo quitas
y al momento te recuperas y no deja efecto resaca. Por lo tanto, puedes hacer una vida normal, que es maravilloso. Por lo tanto, yo creo que es una ventaja tremenda respecto a otras técnicas. ¿Tiene alguna contraindicación este gas de la risa? ¿Se puede emplear con todo tipo de pacientes? Sí, por supuesto. Es decir, la única contraindicación que hay es que el paciente evidentemente no respire por la nariz, porque nosotros colocamos una máscara y tiene que aspirar ese gas, si no, no conseguimos ese efecto, ¿no? Y por lo demás, yo siempre digo que es muy seguro, ¿no? A veces los pacientes dicen, uy, qué miedo me da, ¿no? Me da miedo. No, mira, cuando suceden las cosas, desgraciadamente, cuando hay un infarto, que hay una situación estresante, con aumento de tensión arterial, vasoconstricción, bueno, pues el óxido nitroso nos va a relajar, por lo tanto no va a dar ese estado de ansiedad que a veces puede provocar un problema mayor. Nunca nos ha dado, pero sobre todo nunca nos va a pasar porque tenemos un aporte de oxígeno y nos tranquiliza y es mucho más beneficioso. Bueno, pues ahí quedan esas recomendaciones, esas nuevas técnicas para que todos vayamos perdiendo poco a poco el miedo al dentista. Gracias, César. A ti, Carla.